Buenos días a todos. Mi nombre es el profesor Emilio Camacho y en esta oportunidad vamos a estudiar el tema de coordenadas polares que corresponde a la unidad número 3 o la evaluación del 20% del segundo corte. Voy a explicar todo lo que tiene que ver con coordenadas polares. Para ello vamos a comenzar definiendo en sí qué son coordenadas polares. Uno de los libros que vamos a utilizar para esta evaluación es el libro de Cortesano, el cálculo integral, exclusivamente en la página 443, conseguimos todo lo relacionado con el tema de coordenadas polares. Acá podemos ver que corresponde al capítulo 7 del libro de Cortesano. También lo podemos conseguir en los libros como el de Leighton, el libro de Purcell, el libro de Edward Pine y otros autores. Vamos a comenzar entonces definiendo lo que es un sistema de coordenadas polares. Primero, ¿qué es un sistema de coordenadas polares? Un sistema de coordenadas polares lo podemos definir de la siguiente manera. Es un punto fijo, donde nosotros vamos a conseguir dos elementos fundamentales, que son el origen y el polo. El polo de una representación gráfica. Cada vez que hablamos de un sistema de coordenadas polares, tenemos que considerar que se cumplen tres fundamentos importantísimos, los cuales vamos a describir a continuación. El primero es que si R es mayor que 0, entonces decimos que P es el punto que está en el rayo opuesto al lado terminal del ángulo. Repito, si P es mayor que 0, perdón, si R es mayor que 0, entonces P es el punto que está en el lado terminal del ángulo, que es el que queremos graficar o lo que queremos representar. Luego, esto se mantiene a una distancia R igual a 1. Es el primer principio fundamental. El segundo principio es que si R igual a 0, entonces P es el polo, o sea, el punto P igual a 0. Y P vale 0. Y el tercer criterio de las coordenadas polares es que si R es menor que 0, entonces tendremos allí, bueno, tendremos que si R es menor que 0, P es el punto que está en el rayo opuesto del lado terminal del ángulo. Entonces, cada vez que hablemos de coordenadas polares, tenemos que considerar estos tres factores fundamentales. Si R es mayor que 0, P está a una distancia terminal del ángulo θ. Si R es igual a 0, P es el polo que se encuentra, vamos a decirlo así, en el centro. Vale 0. Si R es menor que 0, P está en el lado opuesto del lado terminal del ángulo θ. Lo cual quiere decir entonces que R presenta un valor absoluto. Partiendo de estos tres criterios, nosotros podemos hacer una representación gráfica, sistema de coordenadas polares. Y para ello, voy a borrar esto acá, voy a mostrar cómo quedaría una gráfica en el sistema de coordenadas polares. Si yo dibujo, por ejemplo, un ángulo, por ejemplo, este que tenemos, se dibuja un ángulo, como ustedes observan aquí. En ese ángulo podemos considerar dos elementos.
polar. Tenemos el punto origen, que en este caso, a ese punto origen se le va a llamar polo. Y allí se dibuja un ángulo polar, que lo voy a llamar en este caso θ. Ese ángulo polar va a formar un punto en el sistema de coordenadas polares, lo voy a llamar. Ese punto lo voy a llamar exclusivamente R de θ, que va a ser el punto que se genera en el sistema de coordenadas polares. Ahora, cuando yo quiero proyectar un ángulo que va a ser más amplio que un ángulo agudo, en este caso, dibujaría otro gráfico. Por ejemplo, la gráfica que tenemos aquí. Una proyección. En esa proyección podemos considerar que el ángulo puede ejecutar un recorrido mayor, por ejemplo, este. Y este ángulo, por ejemplo, se llamaría θ más pico. Sería la proyección del ángulo. Y seguimos teniendo el punto acá de la del θ. Y acá seguimos teniendo el pie polar. Y seguimos teniendo acá, por ejemplo, en la parte negativa, en R, dice que el ángulo se proyecta tanto a la izquierda como a la derecha. Tanto en sentido horario como en sentido antihorario. Luego, posterior a esto, vamos a hacer una explicación, vamos a explicar un ejercicio basado entonces en esta teoría que es el sistema de coordenadas polares. Vamos a explicar un ejercicio de esta parte. Voy a borrar esta parte para que ustedes puedan ver más o menos un ejercicio de este tipo. Dice, ejercicio. Graficar los puntos cuyas coordenadas polares son. Hay un ejercicio, como por ejemplo, este ejercicio, letra A. Vamos a graficar dos con pi cuadrado. ¿Cómo grafico ese ejercicio? Bueno, lo primero que yo debo considerar es que si yo tuviese un transportador, se me haría más fácil porque yo dibujaría la gráfica en el plano igual proyectar el video polar. La otra parte del ángulo. Pero como están diciendo que deben graficar, por ejemplo, en este caso, 2 con pi cuadrado debería medir en el eje polar una distancia desde el punto polo de 2 centímetros. Desde el polo hasta donde se proyecta el eje polar de 2 centímetros. Por ejemplo, 1 y 2. Acá sería 2. Para dar esto. 2. Y acá tendría el punto que no van a aplicar. Este vale 2. Es fija que sería pi cuadrado. Entonces R vale 2 con θ que vale pi cuadrado. Y 2 hasta donde se proyecta al otro lado de la semirrecta. Dibujo el ángulo. Ahora, si tuviera un transportador y lo paro acá, el transportador va a tener que medir el valor de pi cuadrado. ¿Cuánto vale pi cuadrado? Recordemos que pi cuadrado igual a 180. Pi vale 180 grados. Y eso lo voy a dividir entre 4. 80 entre 4 equivale a 45 grados. Quiere decir que este ángulo llamado θ vale 45 grados. Ahí estaríamos representando este primer punto que sería 2 con pi cuadrado en el sistema de coordenadas polares. Otro ejemplo pudiese ser que yo grafique 2
con bisexto. Vamos a colocar ese otro ejemplo, como por ejemplo acá. Ejemplo 2. Ejemplo B. Graficar, por ejemplo, 2 con pi 6. Vamos a colocar que no sea negativo. Menos 2 con pi 6, para ver qué sucede en ese caso. Y en el caso de que de que grafiquemos este valor, pues quedaría la recta igual. Fíjense cómo quedaría. Y quedaría en este caso la proyección algo así, ¿verdad? Pero como yo estoy dibujando con pi sexto, tendría que hacer la proyección hacia la parte negativa de la cartesiana. Si dibujamos más o menos el plano completamente cartesiano y proyectamos esto hacia abajo, vemos que de este lado se encuentra la parte negativa y lo que me va a quedar es, por ejemplo, de este lado va a quedar menos 2 pi sexto y del otro lado pues 2 con pi sexto positivo. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto vale pi sexto? ¿Qué dice? Pi sexto es igual a que yo diga 180 dividido entre 6. Perdón, entre 6. ¿Cuánto es eso? 180 entre 6 sería 6 por 3, 18, 18 paros, vamos a hacer una prueba de 3% y me quedaría 30 grados. Quiere decir entonces que el ángulo que yo voy a representar en este caso sería de una distancia de 1, 2, hasta acá, que vale 30 grados, en este caso sería igual al ángulo que me están viendo que es 30. Pero también se pudiera proyectar desde el punto de vista negativo. Recordemos siempre que tiene el eje polar. Entonces, espero me puedan comprender esta parte. También quiero compartir algo con ustedes muy importante que debemos conocer en el sistema de coordenadas polares. Y es que el libro de Jorge Sáenz, la parte final, tiene una lista de conversión de ángulos. Es importantísimo que utilicemos esta página de conversión de ángulos. Por ejemplo, fíjense acá, si pueden ver, tenemos el sistema de conversión. Ejemplo, si tenemos un ángulo de 0 grados, entonces vemos que su valor en radian seguirá siendo 0. Su valor del seno de θ va a seguir siendo 0. Pero si tenemos un ángulo, por ejemplo, de 30 grados, su valor en radian sería pi sexto. Su valor en el seno de 30 grados sería 1/2. El coseno de 30 grados sería raíz de 3 sobre 2 y así sucesivamente. Entonces es importantísimo que ustedes puedan conseguir esta tabla porque la van a utilizar. Voy a hacer una breve descripción acá de tabla de funciones trigonométricas de ángulos notables. Ok, entonces, esta tabla, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, ustedes la descarguen, que ustedes la busquen por internet y la utilicen para la resolución de los problemas. Por ejemplo, tenemos la tabla, vamos a conseguir esto. En la primera columna, grados. Los grados. En la segunda columna, radianes. En la tercera columna, las funciones trigonométricas. Seno de θ, coseno de θ, tangente de θ, cotangente de θ, secante y cosecante.
Entonces, ¿qué quiero yo? Bueno, que ustedes consigan esta tabla, que sería un mapa, el trabajo a la hora de la resolución del problema. Por ejemplo, si tenemos 0 grados, en radianes sigue siendo 0, el seno de 0 sigue siendo 0, el coseno de 0 sería 1, la tangente de 0, entonces sería 0, la cotangente sería más o menos 5, la secante sería 1, la cosecante más o menos infinito. Luego comenzamos con un ángulo pequeño de 30 grados y el valor en radianes sería bisecto. El seno, por ejemplo, de 30 grados sería un medio. El coseno sería raíz de 3 sobre 2. La tangente sería raíz de 3 sobre 3. La cotangente raíz de 3. La secante 2 raíz de 3 sobre 3. Y finalmente la cosecante 2. Entonces, así sucesivamente se requiere que ustedes utilicen la tabla de funciones trigonométricas de ángulos notables. ¿Por qué? Porque coordenada polar trabaja con ángulos. Y es fundamental que manejemos esta información. Bueno, dicho esto, vamos a continuar entonces con otros ejemplos. Otros ejemplos de coordenadas polares. Entonces, me dan, por ejemplo, voy a borrar esta parte acá. Y vamos a explicar otro ejercicio. Me dan, por ejemplo, este ángulo. 1 con menos 2 pi tercios. Ejemplo 0. Y quiero representarlo gráficamente. ¿Cómo hacemos aquí? Bueno, sencillamente nos ubicamos en el plano cartesiano. Yo voy a dibujar un gráfico para que ustedes vean. En el plano cartesiano, cuando hablamos de eje polar, este valor va a valer pi medio. Este va a valer pi, esto corresponde al punto 0, y acá sería 3 pi medio. Si quiero representar la circunferencia completa, sería 2 pi. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, entonces, va a valer pi medio 1 y pi va a valer menos 2 pi tercio. ¿Qué es lo que yo voy a hacer allí? Primero, voy a sacar cuánto vale 2 pi tercio. Entonces, yo explico, está en la tabla de conversión de ángulos, porque en este caso, pues, para no copiar la dos, pues voy a hacer los cálculos. Quedaría 2 pi tercio va a ser igual a menos 2 por 180 grados, ¿vale? Entre 13. Ya sería 2 por 180 sería 0, 8, 16. Llevo 1 por lado de la 3, 360 negativo. Entre 3, dividiría esto, 330, entre 3. Llegaría por una 3, la que pago, un ángulo más o menos de 110 grados negativos. Entonces, por ejemplo, 330, vamos a sacar una 110 grados negativos. Y entonces me va quedando menos 110 grados. Ok, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, sencillamente, voy a borrar esto acá para que se me pase.
Sencillamente yo agarro y hago la ubicación de este plano. Como el ángulo va a quedar 1, que representa el eje de las R representa el eje de las Y, 1 o siento un ángulo de 110 grados. Entonces hago esto. Dibujaría esta parte acá. Yo creo que vean. Va a quedar 1 contra en este caso. Y podríamos decir entonces que el punto que usted forma acá sería 1 por acá queda representado el ángulo de 110 grados. Ahora, voy a explicar entonces la parte del sistema de coordenadas polares, cómo se dibujan los ángulos. Ahora vamos a explicar lo que es, por ejemplo, conversión de coordenadas polares a cartesianas, de cartesianas a polares y viceversa. Vamos a explicar ejercicios de ese tipo. Entonces, pero se ya entendió esta parte. Vamos a explicar conversión de coordenadas. Tenemos que hablar de los casos fundamentales. Y es convertir coordenadas rectangulares a polares o de coordenadas polares rectangulares. Y se puede convertir de un caso al otro o de otro, o sea, de manera contraria, de coordenadas rectangulares, de coordenadas rectangulares a polares y de coordenadas polares a rectangulares. Se dice viceversa. Entonces, para ello, nosotros debemos considerar el siguiente teorema. Muy importante entender lo que es un teorema. Entonces, un teorema es una verdad tan evidente que para ser cierta necesita demostrarse. Entonces, vamos a colocar acá lo que es el teorema. Dice, si las coordenadas polares y rectangulares de un punto son y escribimos allí R de y X de. Entonces, se satisfacen las siguientes ecuaciones. Vamos a partir de una demostración matemática que es el teorema de Pitágoras. El cual establece que la suma al cuadrado de los planetas es igual a la hipotenusa. A verlo bien. Okay. Tenemos, no, se ve bien, vamos a hacerlo aquí. Tenemos entonces plano cartesiano Y y tenemos que construir un triángulo rectángulo.
Entonces, en el valor del hipotético vamos a escribir que R fuera de x cuadrado más y cuadrado. En el valor del cateto ya sé que vamos a escribir que y va a ser seno de tripa. Y en el valor del otro cateto vamos a escribir que va a ser igual a el seno de tripa. Basándonos entonces en esta parte, tenemos el eje total, valor 0, y vamos a explicar, vamos a definir entonces las ecuaciones que se construyen a raíz de esto. La primera ecuación que debemos considerar es la siguiente. Primero, x va a ser igual a r por seno de x. Entonces, cuando yo deseo calcular cualquier valor que corresponde al eje de las ordenadas, las axis saliendo. Segundo, lleva a r seno de tipo. Corresponde aquí al eje de las ordenadas. Y finalmente, perdón, y luego la tercera ecuación. El valor estimado de lo que es el valor de cuadrado y cuadrado. Y la cuarta ecuación sería entonces que tangente de theta va a ser 100 dividido entre x. Si nosotros queremos despejar la tangente, entonces se va a transformar en arcotangente, que es lo que hago así. Entonces, igual, queremos calcular el ángulo. A tangente a la menos 1 de y sobre y. Y con esa expresión matemática podemos entonces calcular el ángulo θ si queremos despejar. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un ejercicio donde expliquemos cómo convertir de coordenadas polares a rectangulares y viceversa. Vamos a hacer un ejercicio, entonces escribamos allí, tomando nota de lo siguiente. Hallar todas las representaciones, perdón, hallar las coordenadas rectangulares. Hallar las coordenadas rectangulares de los puntos cuyas representaciones en coordenadas polares son. Y me dan estos puntos, por ejemplo, 2 y 6. Entonces, con esos puntos yo voy a transformar. Estos puntos los voy a transformar en coordenadas polares. Es decir, hallar las coordenadas rectangulares, perdón, rectangulares. Me lo están dando coordenadas polares, yo lo voy a llevar a coordenadas rectangulares. Hallar las coordenadas rectangulares de los puntos cuyas representaciones en coordenadas polares son 2 y pi 6. ¿Qué voy a hacer yo? Sencillamente que yo voy a partir de estas 4 ecuaciones fundamentales que le acabo de dar. Entonces, ¿cómo iniciamos? Escribimos solución. Solución. Lo primero que debemos hacer es saber
quién es este punto que tenemos acá y cómo podemos convertirlo a coordenadas rectangulares. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo primero que debemos partir o saber es que X vale el coseno de tita y que Y vale el seno de tita. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a decir que X es igual a R coseno de tita. Debo saber que aquí me están dando tanto a R, que vale 2, como a tita, que vale pi sexto. Eso debo entender, debo saber por el valor que me están dando en el ángulo que quiero transformar a rectangular, que en este caso es pi sexto. Entonces, basándonos en eso, tengo que hallar el valor de R, perdón, de X y el valor de Y. Este punto de este lado, ¿vale? Y Y tiene que quedar expresado en Y para que sean coordenadas rectangulares. Si nada más lo dejo, o sea, si no lo transformo en Y, sigue siendo polar. Y tengo que transformarlo a algo variable en Y, pero X vale. O sea, en este caso me va a quedar. X es igual a R, sería todo en este caso, por el coseno, por el coseno de tita que va a haber. Ok. Si por ejemplo yo no quiero ponerme a buscar esto, pero voy a la tabla de conversión de ángulos, que le dije que es bueno que la descargue. Allí la tabla de conversión de ángulos. El mismo libro que yo le publiqué en la plataforma Saya, ahí se encuentra al final del libro, la página, ahora voy a decir en qué página se eso. En la página 737 podemos conseguir entonces la tabla de conversión de ángulos. Fíjense, acá me están diciendo que diga cuánto es el coseno de pi sexto. Entonces, pi sexto, ¿dónde lo ubico? Mire, fíjense. Pi sexto, acá está. Pi sexto, me está diciendo que ahí el coseno pi sexto es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, en la tabla de conversión de ángulos se muestra que el pi sexto va a valer raíz de 3 sobre 2. Entonces, eso es lo que yo voy a colocar acá. 2 que va a ser igual a 2 por raíz de 3 sobre 2, que es coseno de pi sexto. Si no sabemos ubicarlo allí, pues agarra la calculadora. También lo pueden sacar en la calculadora. Coseno, abre paréntesis, coseno, y escriben raíz de 3, pulsan esta tecla acá, sobre, perdón, es coseno de pi sexto. Entonces sacan allá, pi vale cuánto, 180 grados. Entonces sería 180 por 6. Coseno de 180, pulsan acá entre 6. Coseno de 180 por 6. Ya va. Coseno de 180 por 6 sería 30. Coseno, es como decir coseno de 30 grados, pues, para que me entiendan. Es raíz de 3 sobre 2. Que esta calculadora no sé por qué no lo saca. Pero hay calculadoras que lo sacan directo. Lo buscan mejor por tabla de conversión de ángulos y no se enreden. Y aparece directo. Entonces, raíz de 3 sobre 2, sigan 2 por 1, este sería mi primer valor en el sistema de coordenadas. Luego, el siguiente valor sería calcular así.
Ya va a ser igual aquí. A R seno de tita. ¿Pero cuánto vale R? En este caso vale 2. ¿Y el seno de tita cuánto vale? Es multiplicar todo por el seno de, dice esto, que en este caso sería 30 grados. ¿Cuánto es el seno de 30 grados? El seno de 30 grados. Lo buscan aquí en la tabla de conversión de ángulos. Y entonces le va a quedar, ya le voy a decir, vuelven otra vez a la tabla de conversión de ángulos y se ubican que el seno de 30 grados es 1/2. Es decir, acá está, miren, seno de 30 grados, exactamente 1/2. ¿Lo vio? Entonces escribe por 1/2. Es igual a 2 por 1/2. 2 cuando se cancela, es igual a 2. Por lo tanto, en este caso le va a quedar raíz de 3. Esa sería la conversión del primer ejemplo. Vamos a hacer otro ejercicio. Esta parte. Conversión de coordenadas polares. Vamos a hacer este otro. Menos 3 por, 2 pi tercios. ¿Qué quedaría en este caso? Bueno, volvemos a hacer la misma operación. Calculamos otra vez quién es X, porque lo voy a llevar al plano rectangular, a la coordenada rectangular. Entonces, X va a ser igual a R coseno de tita. Luego, si X va a R coseno de tita, entonces va a quedar X va a ser igual a R, en este caso es -3 por el coseno de tita. ¿Cuánto vale el coseno de tita por el coseno de 2 pi tercios? De 2 pi tercios. ¿Cuánto vale pi? 180 grados. Entonces multiplico 2 por 180, menos 3 por el coseno de 2 por 180 dividido en 3. Saco hacer una calculadora rápido y eso me da 2 por 180, 360, 23, me daría 120. Entonces me quedaría X es igual a 3 por coseno de 120 grados. Saco el coseno de 120 grados. Y me da un poco de decimales. Como me da decimales, no me conviene, entonces me vuelvo a la tabla de ángulos y busco el coseno de 2 pi tercios. O 120 grados, acá está. Coseno de 120 grados, acá está 2 pi tercios, ¿no? El coseno equivale a -1/2. Entonces escribo allí, X es igual a -3 por -1. Menos por menos me da más multiplicar para quedar 3 medios.
Tengo entonces el primer valor de x transformado en 3. Necesito el valor de y, entonces vuelvo a sustituirlo en la misma ecuación. Me va quedando entonces la otra parte, que es igual a R por el seno de θ. Y ahora tengo igual a R, que ahora en este caso es 13. Por el seno de θ, ¿cuánto va de θ? 2π13. Ya decíamos acá que 2π13 son 120 grados, porque multiplicábamos 2 por 180 y dividamos entre 3. Eso quedaba que lleva igual a 3 seno de 120 grados, que es equivalente a 2π13. Vamos a buscar eso ahora otra vez en la tabla de conversión de ángulos. Volvemos otra vez y nos ubicamos el seno de 120, acá está. Fíjense, ¿cuánto sería ahí en este caso? 120, el seno sería, ¿cuánto sería? Sería raíz de 3 sobre 2. Como en este caso sería raíz de 3 sobre 2, pues reemplazamos acá. Me queda y igual a más 3 por raíz de 3 sobre 2. Entonces, al multiplicar eso, voy a borrar acá. Me va a quedar entonces menos 3 raíz de 3 sobre 2. Y el punto quedaría acá. Raíz de 3 sobre 2. Y tenemos entonces transformado esos dos puntos de coordenadas polares a rectangulares. Vamos a hacer un caso ahora en sentido contrario, viceversa. Llevar de coordenadas rectangulares a polares. Voy a borrar esta parte, pero se entendieron. En el caso contrario, cuando me piden transformar de coordenadas rectangulares a polares, perdón, de coordenadas rectangulares a polares, va a ocurrir lo siguiente. Me dan, por ejemplo, un punto como fue el punto 1, 1, que sería X, y que yo lo tengo que llevar a X. Sí, la que sería la transformarlo en coordenadas polares. ¿Qué hago yo ahí? Mira, lo primero que debo partir es de utilizar las dos últimas ecuaciones. ¿Cuáles fueron las dos últimas ecuaciones? Bueno, saber quién es R cuadrado me vale X cuadrado más T cuadrado. Y para ello sabemos que en este caso X vale 1 y otro 1. Esto me pasó a mí. Me va quedando R es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más al cuadrado. ¿Cuánto es eso? R es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado de 1. Son 2 de la raíz cuadrada de 2. Entonces sería que el primer valor sería R en este caso coordenada polar. Ahora, ¿cómo hallo el ángulo? ¿Cómo hallo el ángulo? Sencillamente, para hallar el ángulo, lo que tenemos es que despejar otra forma. El primer paso, segundo paso. Tangente de θ igual a y dividido entre x. ¿Cuánto vale la tangente de, perdón, cuánto vale el ángulo θ? No sabemos, hay que despejarlo. Entonces, llevar 1 y x vale 1, lo que hace una simple sustitución. O sea, tangente de θ es igual a 1 sobre 1. ¿Cuánto es 1 sobre 1? 1, tangente de θ igual a 1. Pero como no, aquí conozco la tangente, no el ángulo como tal, a un despegue. Entonces, θ es igual a tangente elevado a 1 de 1. Y saco eso con el calculador. Le doy la tecla Shift
tan, que es tangente, ya tan a la menos 1. Abro paréntesis y escribo 1. Cierro paréntesis y le doy igual. Ay, aquí me da 50, es raro, ya. Vamos a transformar la radial, no sé si está en grados. Bien raro, porque debería ser 45 grados. Ahora sí da 45 grados. Entonces, usted saca la tangente chi, le da tangente a la y eso te va a dar 45 grados, que equivale y 4. Usted escribiría así, 4, porque tienes el ángulo transformado de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Vamos a explicar otro ejemplo de conversión de coordenadas rectangulares a polares. Si me da, por ejemplo, puedo borrar esto ya, ahora. Menos 1 raíz de 3. Y me pueden llevar las coordenadas polares. Entonces vuelvo a aplicar la misma operación. Y también lo puedo graficar si quiero resultados de t, que a veces lo piden en la evaluación. Quedaría solución. X, perdón, R, ya calculada R. Lo que llamaba R, a R y a ti. Entonces, para que sea por coordenado por eso, que transformado en R tita. Entonces, R va a ser igual a raíz cuadrada, x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto vale x elevado al cuadrado? X vale menos 1, entonces tú significa que R es igual a R cuadrado de menos 1 al cuadrado más y elevado raíz de 3 al cuadrado. Y resuelvo esto. En cuadrado, la raíz se va a cancelar. Va a quedar que elevado a R al cuadrado va a quedar 1 positivo. Más 3. R va a ser igual a R cuadrado 4, que va a ser igual a más o menos más 8. Si lo coloco acá, sería 2. Y voy a calcular la valor de θ. Vuelvo a decir entonces, tangente de θ de plano, raíz de 3, porque sería y, la fórmula sería y sobre x. Y sobre x. Pero tangente de θ va a ser igual a y. ¿Cuánto vale y? Raíz de 3. Podría que acabar en 11. Si dividimos esto, la cantidad es negativa, entonces me va a quedar una vez despejando, θ igual a tangente de raíz de 3 entre menos raíz de 3. Vamos a sacar la tangente de menos raíz de 3 en la calculadora. Sí, tangente a la menos. Y eso me da exactamente un ángulo de menos pi tercio, que va a ser un ángulo de menos pi tercio, 60 grados. Menos 60 grados que equivale a menos pi tercio. Luego, eso es lo que yo voy a colocar. Si este es el resultado que me dio, yo lo quiero transformar, perdón, lo quiero graficar, ¿qué debería ser? Dibujo una gráfica de R como eje
Como es coordenada por la Tierra, el eje de las Y, y aquí un ángulo de menos pi tercio. Entonces voy a escribir, por ejemplo, voy a hacer esta gráfica, me va a quedar, hacer la, yo se me da espacio para queda algo más o menos así. Explicar, este marco de la ¿cuánto es? 60 grados negativo, pero como es 60 grados negativo, para que ustedes puedan visualizar, me va a quedar de este lado algo así. Pero venga, ahí como transportado. Y tercio es equivalente a 60 grados. Lo quiero dibujar de aquí a 60 es como restar a 90 esta parte. O sea, que yo haga más o menos este lado de los proyectos hacia la y pude quedar algo así. Sabemos que este ángulo de acá hasta acá va a 90 grados. Pero si le resto, por ejemplo, 60, me va a quedar 90, más 30 son 120. Si le resto 60 serían los otros 60, por lo tanto, aquí quedaría en los píxeles más 90 grados. Sería en los 60 más 90, igual lo que corresponde al otro lado. Más 90 grados. Correcto. Entonces, el punto que se genera, ¿qué punto se obtiene ahí? Bueno, en este caso, ese fue el primer ejercicio que hicimos, que quedaría menos 1 por raíz de 3. Pasado. Si quisiera graficar este que tenemos acá, pues es muy fácil, porque vas a graficar el valor de Dios por el resultado que me dio ya. Y en este caso sería menos pi tercio. Bueno, vamos a borrar esto. Y vamos a explicar ahora. Vamos a explicar las ecuaciones polares. Ya vamos a explicar. En el caso de lo que es ecuaciones de coordenadas polares a cartesianas y viceversa, por ejemplo, acá hay una guía, ¿verdad? Muy importante. Entonces, podemos explicar ecuaciones, qué gráficos, diferentes tipos de gráficos se generan donde estamos explicando el contenido correspondiente, qué ejercicio propuesto, también te lo puedo dejar ensayos para que practiques. Aquí hay una guía de ejercicios de conversión de coordenadas de ecuaciones polares a cartesianas y de cartesianas a polares. Se ve. Entonces, transformación de ecuaciones polares a cartesianas. Y viceversa. Vamos a hablar de cómo podemos transformar ecuaciones de coordenadas polares a cartesianas y viceversa. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, a mí me pueden dar una ecuación en coordenadas
polares y me piden que las lleve a coordenadas cartesianas. Una ecuación como, por ejemplo, esta que voy a escribir acá. Ejercicio. Dada la ecuación polar, me dan esta ecuación. R que va a multiplicar a 3 menos 2 coseno de θ. Y esto va a ser igual a 2. Me dice obtener la ecuación cartesiana de la curva. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer aquí? Lo primero que yo debo hacer es saber, voy a tomar una ecuación que está en polar y la voy a llevar a coordenadas cartesianas, rectangulares. Entonces, para esto debo partir sabiendo que equivale a vale X. Equivale R, en este caso, coseno de θ, como lo vimos en el gráfico del triángulo. R equivale a R coseno de θ. Y equivale R seno de θ. Basándonos en eso, yo voy a hacer una simple sustitución dentro de la ecuación que tenemos acá. Para ello, yo puedo multiplicar 3 por lo que va a leer. Eso me va a quedar. Eso me va a quedar 3 por R menos 2R por el coseno de θ igual a eso. Si nos basamos en esto, yo voy a sustituir en el valor de R lo que vale R. ¿Pero cuánto vale R? R vale raíz cuadrada de esto más cuadrado más y cuadrado. Entonces voy a sustituir este parámetro aquí en la ecuación. Sustituyendo, ¿cómo me queda sustituir? Me queda 3 por raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado menos 2 por r coseno de θ. ¿Pero qué es r coseno de θ? X va a quedar menos 2 por x más y cuadrado. Luego lo que hago simplemente es multiplicar y este 2x que está por este lado de la igualdad, los pasos del otro lado de la igualdad, sumando, me va a quedar 3 x al cuadrado igual a 2 más 2. Dice que me está quedando una ecuación sencilla. Luego lo que hago es elevar ambos miembros de la ecuación al cuadrado para que la ecuación no se altere. Y me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a ver aquel lado. Me va a quedar este miembro todo elevado al cuadrado igual al otro miembro de la ecuación que sería el 2 más 2 elevado al cuadrado para que no se altere la igualdad por ecuaciones irracionales. ¿Qué podemos hacer ahí? Resolvemos el cuadrado de este lado, que da 3 cuadrados, el cuadrado para la raíz se cancela y la queda cuadrado. Y del otro lado de la igualdad, simplemente voy a desarrollar el producto notable, usando esta fórmula. A más b al cuadrado, que va a ser igual al primer término del cuadrado, más el doble de la primera con la segunda cantidad al cuadrado. En este caso, ¿quién es A?
2. Y tienen B, 2x. Entonces me queda 2 al cuadrado, en este caso es 4, más 2 veces 2, el primer término por el segundo término, sería 2x, más 2x al cuadrado. Y me quedaría entonces de este lado con alguna propiedad distributiva. Me queda 9 por x, 9x al cuadrado. 9 por y, 9y cuadrado. Y aquí lado me va a quedar toda la 2 de 4. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y acá sería 2 a la 2, 4. X más 4. Bueno, lo que hago automáticamente es agrupar e igualar la ecuación a 0 para terminar. Entonces, simplificando, me va quedando entonces 9x al cuadrado. Aquí me quedó 4x cuadrado. Ok. 9x al cuadrado. Igualando todas las ecuaciones a 0. 9x cuadrado menos 4 menos 8x menos 4x a la 2. Y todas las ecuaciones se igualan. Luego lo que hago es agrupar términos semejantes. Entonces me va a quedar 9x al cuadrado menos 4x al cuadrado menos 5x al cuadrado. Después 9y cuadrado baja igual. Después menos 4, perdón, menos 8x. Y finalmente menos 4 que es el término independiente. Ahora sí. Toda esta ecuación que vamos a resolver acá se le conoce como la ecuación representada por una elipse. Y ahí tenemos entonces transformada una ecuación de coordenadas polares a cartesianas. Ahora vamos a explicar un ejercicio en sentido contrario. Cuando transformemos una ecuación de coordenadas cartesianas a polares, todo lo contrario. Entonces, para ello, voy a poner el ejercicio, voy a explicar el otro caso. Dice, obtener la ecuación de la curva. Este ejercicio. Vamos a hacerlo ahora una ecuación de coordenadas cartesianas llamarla polar. Obtener la ecuación de la curva. Diré que no. Igual a 0. ¿Qué hacemos allí? Esta ecuación está dada en coordenadas rectangulares. Necesito llevarla a coordenadas polares. ¿Cómo hacemos ahí? Lo primero que tenemos que hacer es partir de que, sabiendo los valores de cada una de las variables. ¿Cuánto vale X? Bueno, X vale R coseno de θ. Y llevar R seno de θ. Partiendo de estos parámetros, yo voy a hacer una sustitución dentro de esta ecuación. Bien. Sustituyendo tenemos, ¿qué tenemos? El 3, vamos a multiplicar a R, pero tienes X, R coseno de θ. Más 4 que vamos a multiplicar a R. Pero tienes Y, R seno de θ. Más 1 que va a ser igual a 0. Luego, ¿qué hacemos ahí? Lo que tenemos que hacer ahí es despejar. Y voy a multiplicar 3 por R, me va a quedar 3R coseno de θ.
más 4 por R, sería 4R, seno de θ igual a menos 1. Está sumando, lo paso de la igualdad, restando. Una vez que haya hecho esto, pues simplemente lo que voy a hacer es, básicamente, sacar un factor común de polinomio. El factor común, la variable que se repite, entonces sacamos R que multiplicar a 3 coseno de θ más 4 seno de θ. Entonces igual a menos. Una vez que haya sacado el factor común, pues despejo la variable R. Y fácilmente nos va a quedar que R va a ser igual a menos 1 dividido 3 coseno de θ más 4 seno de θ, todo lo que estamos explicando, pasa a dividir y ahí tenemos entonces que son transformadas las coordenadas cartesianas a coordenadas rectangulares. Bueno, vamos a dejar esta clase aquí. Faltan solamente los gráficos polares por explicar, la parte de lo que es caracoles, la isleta, y caracoles y la rostros. Espero le haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima clase. Saludos para todos y espero se encuentren bien. Será hasta una próxima clase. Nos podamos ver. Saludos. Y espero la pasen muy bien.